Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. 1000 naves. Alto mando, aquí Paul Reeve. El comandante de la estación respiró hondo para asegurarse de que su voz permaneciera firme. Si algo quedaba intacto en la Tierra, la grabación de lo que estaba a punto de decir seguramente formaría parte de ello. Las plataformas de sensores de subespacio confirman más de 800 distorsiones de transición de grado capital y 1500 de grado escolta, y aumentando. Estoy lanzando drones de reconocimiento y activando el protocolo cielo roto. Por Dios, están aquí. La humanidad había estado en guerra con el imperio perdurable de la Segunda Estrella durante 27 años terrestres. En lugar de una victoria rápida y decisiva, como las que el imperio había disfrutado desde su expansión a este brazo de la galaxia, la guerra se había prolongado ciclo tras ciclo. Para el imperio esto era una molestia, pero en última instancia, solo eso. A pesar de ello, el emperador comenzaba a impacientarse. Tras ascender al trono y darse cuenta de lo valiosos que podían ser los aportes humanos en tecnología, tácticas y estrategia, el emperador Sona Yai había presionado para poner fin al conflicto lo antes posible. Además, razonó con su consejo de guerra. No necesitaban que otras especies tecnológicas en este brazo de la galaxia se hicieran la idea de que todas las guerras con el imperio podían alargarse de esta manera. Con este fin, el imperio había reunido, separadamente de sus flotas ya desplegadas en el brazo de Orión, una fuerza de ataque monumental que por sí sola podría haber derrotado a la marina humana, o quizás a varias marinas. Los imperiales rara vez se molestaban en recordar cada nación bárbara de cada especie fragmentada. Cuando la fuerza de ataque, en realidad una flota o quizás dos, se reunió por completo a 30 millones de kilómetros fuera de la órbita de Plutón, estaba compuesta por 877 naves capitales y 1743 escoltas, sin contar los activos logísticos. En comparación, las naciones unificadas de la humanidad apenas lograron reunir 106 naves capitales, si se era generoso con algunos cruceros, y 308 escoltas. Las estaciones Hancock, Lassiter y los superportaaviones de la Gran Federación Estelar podrían desplegar un total de 1.300 cazas, pero en la práctica estarían rotándolos continuamente. El protocolo cielo roto activaría misiles estratégicos interplanetarios de defensa del sistema, escondidos y dispersos, y usaría las rutinas secretas de cada satélite militar y gubernamental para guiarlos a sus objetivos. Los enormes misiles podrían portar varias docenas de submuniciones cada uno, pero si eran interceptados antes de su fase terminal, todas ellas se perderían. La realidad era que aunque los humanos sabían que habían estado perdiendo constantemente durante 27 años, no esperaban al enemigo en el sistema Sol, sino hasta unas 5 semanas antes. Eso era muy poco tiempo para prepararse, y aunque existían portales de agujero de gusano, los refuerzos tardarían en llegar, especialmente porque el Imperio no había debilitado ninguna de sus flotas para reunir esta fuerza de ataque. De hecho, ese fue el motivo por el cual muchos gobiernos humanos habían concluido que el Imperio no podía estar preparándose para un ataque profundo. Así, la última línea de defensa de la humanidad se reunió para perder su batalla final. 3 semanas antes. Debo implorar al Consejo que reconsidere. El Sylph, que se asemejaba a un extraño lobo erguido sobre sus patas traseras, adoptó una postura claramente defensiva mientras se dirigía a los líderes reunidos en torno a la mesa baja frente a él. Uno de ellos respondió en un tono desdeñoso. Gran defensor del reino, simplemente no hay razón para que acudamos en ayuda de los humanos. Una deuda de honores, en el mejor de los casos. Una cortesía obsoleta que asignamos a una especie con la que ya hemos estado en guerra antes. Algo se rompió en los ojos del gran defensor del reino, Cantafuego. Algo se encendió. Su cuerpo se alzó a toda su altura,
y su banda y la marca de colores atada a su brazo derecho destellaron. ¿Una cortesía obsoleta? ¿Por qué siquiera ofrecerles eso, cuando no tenemos honor propio con el cual juzgar si otros son dignos de él? Usted en particular no tiene honor, consejero, y lo desafío a que me contradiga en eso. Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero antes de que el consejero pudiera responder, Cantafuego continuó. Un desafío que no responderás, pero eso no importa, ya que nadie creyó realmente en tu honor. De hecho, me atrevería a decir que lo único que podría redimir, aunque sea una pizca de este esquivo fragmento de honor que alguna vez debiste poseer, es que por una vez en tu carrera cumplas con tu deber hacia el pueblo. La sala se quedó en completo silencio. Cantafuego envió un comando mental a través de su implante neural, activando un mapa político estelar. Las naciones de otras especies brillaban en diferentes colores, pero una destacaba más que las demás, una región marcada en un rojo intenso. ¿Lo ves, consejero? El imperio perdurable. ¿Crees que se detendrán con los humanos? ¿Crees que se detendrán con los Osinid? ¿Que quizás su expansión se detendrá después de conquistar a los Rox? ¿Justo en nuestra frontera? Asumiré que tu negligencia en garantizar la seguridad de nuestra especie se debe a una absoluta falta de capacidad cognitiva, en lugar de una traicionera, deshonrosa o malintencionadamente negligencia de tus deberes. Antes de que la mayoría de los Sylph en la sala pudieran siquiera procesar la reprimenda, otro consejero intervino. Si acudir en ayuda de los humanos solo nos convierte en un objetivo. Cantafuego emitió un sonido áspero en su garganta, algo entre una risa amarga y un gruñido de ira. Todavía no entiendes. Envió otro comando, y la región roja comenzó a retroceder dramáticamente. Luego desapareció. Con una brutalidad repentina, la región comenzó a expandirse nuevamente, recuperando su tamaño original en enormes ráfagas. 2 años estándar. Su primera incursión fue hace 2 años estándar. Nuevamente reinó el silencio. Mi argumento está hecho, dijo el gran defensor del reino en voz baja. El primarca del consejo puede tomar la palabra. Almirante Theselius, comprendo nuestra situación estratégica, pero no creo que sea factible para nosotros, ni política ni militarmente, acudir al rescate de los humanos. Estuvimos en guerra con ellos hace apenas 10 ciclos, y ocuparon nuestros mundos hasta el final del último ciclo. El almirante Theselius, director de inteligencia militar de la Gran Unión Sansin, suspiró para sí mismo. Sabía que el senador probablemente tenía razón, pero también que podía estar siendo fatalmente corto de miras. Theselius no estaba dispuesto a perder de vista el panorama general, no cuando todo por lo que había trabajado tan arduamente estaba en juego, no cuando su familia podía sufrir nuevamente a manos de tiranos. Una nota de desesperación se filtró en su voz. Sé que estamos debilitados en comparación con nuestra condición previa a la guerra, senador, y sé que ayudar a nuestros antiguos enemigos podría ser impopular, pero deben pensar en el futuro. A pesar de su conflicto con el Imperio perdurable, los humanos lograron unir todas sus fuerzas militares para combatir en esa guerra, en la nuestra y en todas sus demás actividades galácticas, y antes de esas guerras, derrotaron a los Sylph. No solo eso, ellos supervisaron la instalación de nuestro gobierno, el suyo y el mío, en nuestras posiciones actuales, y de quienes vendrán después para gobernar a nuestros hijos. Maldición, tal vez esos gobernantes sean nuestros propios hijos. Ahora pueden hacerlo, sin importar cuál haya sido su casta. Su voz se hizo más dura, inquebrantable como el casco blindado de una nave de guerra. No renunciaré a este mundo. No me quedaré de brazos cruzados mientras aquellos que respetaron las leyes de la guerra, incluso cuando nosotros no lo hicimos, son barridos. No permitiré que todo lo que hemos construido esté bajo amenaza del Imperio perdurable. Theselius clavó la mirada en los senadores frente a él. Y no permitiré que los hijos de otros vivan con el tipo de mundo que sus padres y madres dieron la vida para evitar. Tocó un botón en su computadora de muñeca y las paredes inteligentes a su alrededor cobraron vida mientras las luces se atenuaban. Y senadores,
No creo que ayudar a los humanos sea tan impopular como creen. Ya mencioné su papel en la creación de nuestro gobierno. Pero lo que la gente aquí en el mundo capital recuerda más vívidamente son los ataques Stokachi. Stokachi era una ciudad relativamente pequeña en el otro continente principal, lejos de la capital, que había sido blanco de una serie de ataques terroristas perpetrados por un grupo amargado de antiguos luchadores por la libertad, los cuales creían que la reciente revolución no había llegado lo suficientemente lejos. Habían bombardeado varias áreas de la ciudad con explosivos binarios que fabricaron ellos mismos. Al no poder conseguir una bomba nuclear táctica o algo peor, Theselios cambió a la primera imagen. ¿Saben por qué la gente recuerda estos ataques, senadores? ¿Saben por qué los humanos no fueron vistos como opresores al final? ¿Saben por qué algunos de los ciudadanos no solo estarían dispuestos, sino ansiosos por ayudar a los humanos? Por esto es el porqué. Levantó una de sus manos para señalar significativamente una de las pantallas de la pared. Nos salvaron de nosotros mismos, una vez más. La imagen era quizás una de las más conocidas de la historia reciente. Una humana estaba en el centro, vestida con una armadura de poder, como una diosa de la guerra envuelta en músculos artificiales y aleaciones reforzadas. Pero no tenía una arma en la mano. En cambio, su rostro descubierto mostraba los dientes apretados, ojos llenos de determinación y dolor. No luchaba para matar, sino para salvar a los que la rodeaban. Y ninguno de ellos era humano. Sostenía en sus brazos parte de un edificio que colapsaba, dándole tiempo a las personas atrapadas en el interior para escapar a un lugar seguro. Incluso para los senadores, que no eran humanos, ella parecía no preocuparse por su propio bienestar, mientras los demás lograban salir con vida. Y lo hicieron. Cada persona que no murió en la explosión inicial logró salir con vida. Esta soldada humana servía en el ejército de su nación, Canadá. Había estado en nuestro mundo durante 2 días antes de dar su vida por alienígenas que no conocía y nunca conocería. 2 días, senadores. La siguiente imagen apareció en pantalla. 3 humanos, todos con diferentes modelos de armadura de poder, estaban en medio de una calle cubierta de escombros. La cámara que capturó la imagen tenía una vista elevada y desde atrás, mostrando a un grupo de niños acurrucados a pocos metros detrás de los humanos. Al otro lado de la calle, un camión flotante transportaba a 9 terroristas armados con armas pesadas. A pesar de eso, los humanos mantenían sus armas levantadas en desafiante valentía. «¡Por los dioses!», exclamó uno de los senadores. «¡Esa es mi hija! ¡Eso fue cuando salvaron a mi hija!». Sí, lo es. Un soldado de la nueva hegemonía terrana, un marín de los Estados Unidos y un soldado ruso. Todos ellos sobrevivieron, pero claramente no sabían en ese momento que ese sería el caso. Y sin embargo, ahí estaban, senador, entre su hija y una lluvia de acero. Permitió que la habitación, en silencio, contemplara la escena por un momento antes de cambiar a la siguiente imagen. Este humano también llevaba armadura de poder, pero al igual que el primero, no estaba intentando matar a nadie. Esta imagen también era muy conocida por la gente. Mostraba al humano inclinado sobre una mujer ensangrentada, con un holograma brillante mostrando el interior de su abdomen, mientras trabajaba frenéticamente para estabilizar a la moribunda. El emblema de una media luna roja en su bíceps identificaba al humano como médico, específicamente la República de la Nueva Meca. Esta mujer, por la que trabajaba tan arduamente para salvar, murió desangrada a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Y saben lo que hizo ella? No se detuvo. Se levantó, desinfectó sus guantes y pasó al siguiente herido, cuya vida sí la salvó, y salvó al siguiente, y a 3 más después de esa. Ella sola salvó a 18 personas gravemente heridas y fue galardonada con la Nova Plateada de la Alianza por asistencia médica excepcional brindada durante un desastre. Y la gente conoce ese premio, senadores. Los humanos se aseguraron de que nuestros servicios de noticias fueran informados. ¿No lo ven? Nos estaban enviando un mensaje con ese premio.
Nos decían cómo nos ven. Ese día ella trabajó solo con pacientes cuya especie le era ajena, y aún así recibió esa nova plateada. Recibió una medalla humana por salvar a nuestra gente. No se hizo distinción alguna entre nuestras vidas y las humanas en el texto que acompañó al premio. Las pantallas volvieron a su fondo inactivo y las luces se iluminaron. Puede que ya no tengamos un ejército tan poderoso como antes, pero estoy preparado para liderar a cada marín, nave y soldado que nos queda a sol, en defensa de los humanos y de nuestros propios hijos. El primer senador que se levantó fue aquel cuya hija había sido salvada por estos 3 valientes humanos. Los hijos de las estrellas eran una raza, si es que podían clasificarse como tal, de lo que alguna vez fue materia protoestelar, aunque podrían haber sido algo más incluso antes de eso. Tormentas eléctricas vastas e interacciones químicas formaban sus pensamientos, y usualmente estos eran lentos y deliberados. Ahora no eran lentos, aunque seguían siendo muy deliberados. Los humanos están en peligro, expresó el primero. Recuerdos de cómo los hijos percibían a los humanos destellaron entre nubes vagamente definidas de plasma y gas y materia retorcida. Entonces habló el segundo. Ellos son buenos con nosotros. Hablamos con ellos. Nos escucharon. Sabían que sus naves podían herirnos con sus saltos estelares. Sabían que no podíamos enfrentarlos. Y sabían que podían obtener más cosas valiosas para ellos mismos si no nos prestaban atención. Pero lo hicieron. El tercero tenía la señal más fuerte de todas. Nos defendieron. Enviaron sus naves de guerra y nos defendieron. Más aún, enviaron sus naves de aquellos que buscan conocimiento. Hablaron con nosotros, nos ayudaron a explorar nuestro propio pasado y ampliaron enormemente nuestra capacidad de comprender el universo a nuestro alrededor. El primero respondió, con un destello de energía que se extendía por los cielos a más de una semana luz. Debemos defenderlos. Debemos defender a los humanos. El segundo clamó también. Reúnan las naves. Preparen los proyectiles. Este será nuestro regalo para ellos. Nuestra evolución hacia seres de acción. Hacia seres que puedan defender a quienes los defienden. En otro lugar, un científico Rowari se encontraba frente a su rey, mostrándole cuánto esfuerzo y recursos habían invertido los científicos humanos para curar la plaga cegadora. Señalaba gráficos, mostraba diagramas, sostenía un contenedor con muestras de cultivos muertos para mostrar cuán mortal había sido la plaga para sus cultivos. Incluso cuando la plaga saltó de los cultivos a los Rowari y de los Rowari a los humanos, incluso cuando los científicos humanos se horrorizaron al descubrir que era una arma nanológica antigua, no se detuvieron en su búsqueda de una cura. Al final, tuvieron éxito y luego se marcharon. Pero los Rowari habían aprendido de ellos. Su tecnología médica y agrícola avanzó décadas o incluso siglos en su desarrollo. Los Rowari habían intercambiado, robado y adaptado tecnología de civilizaciones interestelares que pasaron por su agujero de gusano local. Habían usado naves estelares adaptadas de tecnología humana para ganar soberanía sobre ese agujero de gusano, y las tarifas de tránsito los habían enriquecido después de eso. De hecho, recientemente habían construido varios nuevos acorazados, y la marina deseaba probarlos en combate. El rey se levantó, con su rostro pensativo, y luego miró al científico. Le pidió que se pusiera de pie, colocando una mano sobre su hombro. Así como ellos nos salvaron siglos atrás, así los salvaremos nosotros. En otro mundo más, un consejero discutía acaloradamente con un rival pacifista sobre la definición de una guerra justa. Fueron los humanos quienes nos enseñaron sobre la guerra justa. Hicieron contacto con nosotros durante una guerra civil planetaria entre 6 facciones diferentes. Nos estábamos masacrando entre nosotros con un abandono genocida y temerario.
Estábamos detonando cabezas nucleares tácticas en nuestras aldeas rurales. ¡Malditos sean los dioses! Sin embargo, los humanos no nos vieron como los monstruos que éramos, sino como la civilización, la nación que podríamos llegar a ser. Antes de que ellos llegaran, nuestras lenguas no tenían palabras para ningún tipo de justicia o moralidad en la guerra, porque habíamos eliminado deliberadamente esos conceptos hace mucho tiempo. ¿No comprendes lo que los dioses nos están llamando a hacer? ¿Lo que estamos destinados a hacer para redimirnos? 2 de sus 6 puños golpearon con fuerza la mesa frente a él. No hay ni siquiera una elección. ¿Acudimos en ayuda de los humanos o traicionamos lo que hemos llegado a hacer? Un Chixukit alzó una espada ceremonial contra el imperio duradero, utilizando su propia sangre para pintar el símbolo de sol en su abdomen. Una raza de máquinas integradas entre sí mismas recordó que los humanos les habían enseñado sobre la independencia y la individualidad. Los Siljurtuk, que apenas habían aceptado recientemente a un embajador humano permanecer en su espacio, reunieron la mayor flota que jamás habían armado, simplemente porque el embajador había sido amable con uno de ellos. Las primeras impresiones eran de suma importancia en su cultura principal. El colectivo Kisodar-Aki declaró un alto al fuego con su especie prima, la Confederación Hulark, para que sus emisarios pudieran hablar de una amenaza mayor que sus disputas territoriales. Los emisarios rápidamente se convirtieron en grandes amigos y decidieron que la primera acción conjunta de sus naciones para cimentar su cooperación debía ser responder al llamado de los humanos. Después de todo, la alianza les había proporcionado los mejores sistemas de propulsión por hiperespacio. Sus disputas ya no tenían sentido. En una pequeña luna de un sistema remoto, una mente colmena absorbió el conocimiento de un pólipo explorador. Los humanos estaban en peligro. Los mismos humanos que la habían curado cuando se enfrentó a una gran enfermedad en las profundidades de su mundo original. En segundos tomó su decisión. Los Masomati, una especie acuática poco inclinada a la tecnología y sin concepto de guerra, comprendieron el peligro. No podían usar las grandes armas en el antiguo arsenal en el núcleo de su tercera luna, pero los humanos y sus aliados sí podían. Enviaron estas armas a través del siguiente carguero Sylv que pasó por su sistema, acompañado de un mensaje compuesto por la más bella melodía Masomati, que pudiera transmitirse en frecuencias audibles para los humanos. Cantaron sobre esperanza y apoyo, cantaron sobre su amor por las sinfonías humanas, cantaron sobre un futuro para los humanos. Cada especie, nación, cultura y etnia en cada planeta con la que los humanos habían interactuado de forma positiva, escucharon su llamado de ayuda, escucharon su grito de guerra, vieron las grandes naves de guerra que los hijos de las estrellas habían forjado con sus propios cuerpos acercándose a Sol. Vieron a la flota Rowari, pequeña pero aguerrida, formada principalmente por fuerzas de su sistema capital, llegando a acelerar hacia el sistema natal de la humanidad, convocando a todos en su camino a unirse a las armas. Los Frotnar, los Chixut, el colectivo y la confederación. Destructores, fragatas, cruceros y portaaviones, grandes cruceros de batalla, acorazados y naves capitales de todas las especies amigas y defensoras de la humanidad llenaron los hiperespacios rumbo a Sol. Alto mando, aquí Paul Reeve. Tenemos exactamente 700 transiciones de grado capital en progreso, así como 4000 de grado escolta. Ni siquiera sé si alguien allá abajo está escuchando esto. Por favor, Dios, que alguien responda. El Imperio había desplegado tropas en las lunas jovianas, las estaciones alrededor de Saturno, las ciudades domo de Marte, las metrópolis flotantes de Venus y, horriblemente, en la propia Tierra. Aún no tenían supremacía orbital, pero la obtendrían con el tiempo, y varios impactos cinéticos y despliegues sigilosos
habían atravesado la red de defensa orbital. El caos reinaba en la superficie del mundo natal de la humanidad, mientras el cielo caía, trayendo consigo tropas de choque imperiales y varillas de metal. ¡Alto mando! Aquí Paul Reeve. Actualicen las gráficas tácticas. Las transiciones reportadas anteriormente son aliadas. Repito, las transiciones reportadas anteriormente son aliadas. Por las estrellas. Deben ser más de 1000, incluso más. Una boya de reconocimiento acaba de confirmar la destrucción de parte del tren logístico imperial y de un escuadrón de cruceros pesados imperiales. Actualización. Nuevas transiciones aliadas del otro lado del sistema. ¡Hay más! La flota de la Redención, al mando de una coalición liderada por el almirante Teselius y el hijo de Cantafuego, líder de la flota Dientes de Hierro, lucharía la batalla final de Sol. El heroísmo de los oficiales de comunicaciones, quienes conectaron las boyas humanas, las inteligencias artificiales de traducción y las suites de comunicaciones de todas las naves, sería crucial. Sería la batalla más grande registrada en la historia, tanto por el número de naves de guerra involucradas como por la extensión del conflicto al combate terrestre. Los salvadores de la humanidad desplegaron miles de soldados en las estaciones y planetas de Sol, abrumando completamente a las fuerzas imperiales. En el espacio, los combatientes se caracterizaron por enfrentamientos masivos entre naves en puntos tácticos clave. A pesar del caos y los errores en la asignación de disparos y misiles, la flota defensora avanzó sin detenerse. No hubo ni un solo enfrentamiento en que la Marina Imperial no estuviera en desventaja numérica. En Sol, la llegada de miles de naves mercantes marcó el inicio de la segunda fase, la reconstrucción. La salvación de la humanidad significaría durante un tiempo la salvación de toda su región galáctica, gracias a las amistades forjadas con la humanidad. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.